Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, ¿cómo analizar todos estos datos, Santiago? ¿Cómo entender este porcentaje alto de personas que no se han decidido? Y también lo que mencionaba hace un momento, lo del voto duro y lo del voto blando. Bienvenido. Muchísimas gracias. Buenos días. Am, Estos son estudios sociales que se realizan haciendo una muestra representativa de la población electoral, en este caso del Distrito Metropolitano de Quito. Buscamos tener una representatividad, hacer una distribución de la muestra lo más amplia posible para recoger la opinión de las personas y tratar de interpretar un poco cómo están en este momento sus intenciones de voto, ¿no es cierto? Pero esto no necesariamente anticipa el resultado final, porque vemos que ha ido variando, ¿no? Hay un movimiento y cuando vemos la evolución de la intención de voto, nosotros hemos realizado estudios desde el mes de septiembre, uno en diciembre y dos encuestas en enero. Una al inicio de enero, que se podría decir es justo al arranque de la campaña electoral, y una el 15 de enero que refleja ya, primero ya se habían realizado los debates para prefectos, y esta encuesta del 15 de enero se cerró justo el domingo 15 de enero, que es cuando se realizaron los debates para alcaldes. Entonces es justo antes de la realización de los debates de alcaldes. Entonces, algún nuevo estudio que podemos realizar nos podría manifestar cuánto ha sido el impacto de lo ya de la campaña y de lo que cómo se desempeñaron en el debate los distintos candidatos. Lo que vemos entonces es, en primer lugar, cómo va descendiendo las personas que todavía dicen que están indecisas, estaban en el 25% en septiembre, el 21% en diciembre, luego baja al 18% a inicios de enero y para el 15 de enero tenemos el 12%. Es decir, cada vez hay menos personas indecisas y por lo tanto el margen de movimiento se va haciendo menor. Se han ido consolidando algunas candidaturas y me parece que es importante mencionar a Jorge Yunda, a Pavel Muñoz y a Pedro Freile como los candidatos que han ido consolidando un poco más su intención de voto. Los otros candidatos manifiestan como ciertos movimientos, ¿no es cierto? Ujú. Suben, bajan y todo eso, pero al parecer tienen una intención de voto menor y en este momento aparecen con menos probabilidades. Finalmente, la contienda para la alcaldía de Quito podría estar definiéndose entre al menos estas tres opciones: Jorge Yunda, Pavel Muñoz, Pedro Freire. Y bueno, entre esos tres nombres se ha ido moviendo más o menos las encuestas, ¿no, Santiago? Ahora, ¿qué hace que una persona se decida ya y tenga su voto y no lo cambie, lo que se conoce como este voto duro? ¿Qué hace que una persona se defina y tenga este voto duro hacia un candidato, mientras que, porque hay otros electores que están dudando y todavía tienen este voto blando, esta decisión que aún no está del todo definida? Así es, exactamente. Y el ejercicio consiste en que nosotros presentamos a las personas a quienes entrevistamos la papeleta de votación y le decimos, si fueran las elecciones hoy, ¿por quién votaría? Y a continuación, después de que escoge a un candidato, le decimos, pero es posible que usted todavía cambie de opinión o ya está seguro cómo va a votar. Entonces, si es que dice que está seguro, a eso le denominamos el voto duro. Y si es que todavía puede cambiar, a pesar de que escogió a un determinado candidato, ese es el voto blando. Eh, Vemos que, por ejemplo, en el caso del candidato Pavel Muñoz, puesto que representa a una organización política que tiene como su fuerza, su consistencia y su espacio electoral, es un candidato que tiene una dureza de votación mayor. Eh, Más de la mitad, casi yo diría casi 7 de cada 10 de los que escogieron a Pavel Muñoz dicen que ya están seguros y que ya no van a cambiar de opinión. En el caso de Jorge Yunda, más o menos la mitad están decididos y la otra mitad todavía están indecisos. Y en el caso de Pedro Freile es casi el mismo nivel de dureza que tiene actualmente Jorge Yunda. Parecería que un poco la evaluación que hacen los ciudadanos
todavía no estoy decidido porque quiero saber, quiero estar seguro que mi voto va a ser útil y voy a votar por un candidato que tiene posibilidades de ganar. Entonces, eso hace que los candidatos que tienen menor nivel de intención de voto en este momento, además tienen un voto blando, porque las personas no están seguras de que este candidato, que su voto va a ser útil si es que escogen Claro. a ese candidato por más que les guste en este momento, ¿no? Y eso es lo que va a marcar un movimiento final. Vamos hacia la recta final de la campaña y la campaña para la alcaldía de Quito es un escenario muy competido. No es como otros cantones o otras provincias en donde uno ve a un candidato que está sólidamente hacia arriba y tal vez tiene un adversario, pero que está bastante abajo y que es difícil que ya les llegue a alcanzar. En el caso de la alcaldía de Quito, yo diría todo puede pasar todavía. Wow. La distancia entre el que tiene mayor intención de voto en este momento, Pavel Muñoz, 19%, y Jorge Yunda, 15%, son solamente 4 puntos, y la distancia de Jorge Yunda hacia Pedro Freile son solamente 2 puntos. Entonces hay muchas cosas que todavía pueden ocurrir debido a este porcentaje de indecisos que pueden determinar la votación al final. Me parece que vamos hacia un escenario probablemente muy estrecho en cuanto a la alcaldía y ganará el candidato que tenga, que sea más eficiente en su campaña, que pueda desplegar una campaña que pueda recoger la votación del nicho natural de su votación y pueda convencer a los indecisos que se quedan hasta el último todavía en esa situación de indecisión. Bueno, 12,2% de indecisos. A ver, ¿qué nos podría decir Santiago respecto a un 13,9% de nulos o blancos? ¿Qué significa esto? Y bueno, ¿cómo podría cambiar esta situación de cara a las elecciones? Sí, sostenidamente vemos en los estudios que hay aproximadamente un 14%, 15% de personas que dice que no les gusta ninguno de los candidatos, que se manifiestan todavía reactivos frente a las distintas candidaturas. Y creo que esa es la manifestación del escenario político quiteño. Mucho cuestionamiento, hay una calificación negativa hacia las autoridades, hacia las instituciones, y hay un porcentaje de la población de Quito que es muy eh, reactiva, diría yo, ¿no? Y un poco el reto de las candidaturas justamente es cómo devolverle esa esperanza a ese grupo de personas que han perdido confianza y han perdido credibilidad en los actores políticos, en las organizaciones políticas, y que por eso dicen que no les gusta ningún candidato y están inclinados a votar nulo o dejar en blanco la papeleta. ¿Y normalmente ese porcentaje baja en las elecciones, el día de las elecciones, o se mantiene? Sí, es probable que baje, que no tengamos un voto nulo o voto blanco muy alto, porque históricamente se ha manifestado así. Esas personas dicen, no me gusta ninguno, no me gusta ninguno, pero al final podría ser que se decanten por un candidato. Hay distintos factores que movilizan la decisión de voto. La esperanza, la sintonía, la empatía con una candidatura, pero también a veces el miedo o el temor de que otro candidato que no le guste gane. Eso puede estar movilizando el voto, sobre todo de estas personas que se encuentran indecisos en los últimos días de la campaña electoral. Ahora, hablando, Santiago, de las encuestas que estamos viendo ahora, comparadas con el periodo en 2019, bueno, estamos en un momento similar, con varios candidatos, con números similares que podríamos esperar comparado con 2019, ahora que estamos en 2023. Es posible, no es absolutamente seguro, pero es posible que nos encontremos con un escenario parecido al que tuvimos en las elecciones seccionales del año 2019, en que varios candidatos tuvieron una alta votación y ganó aquel que tuvo un poco más de votación, es decir, fue más eficiente en el reclutamiento del voto de su nicho electoral. Ujú. Y probablemente la distancia puede ser que no sea muy grande, y por lo tanto creo que ahí está el reto de las candidaturas, cómo pueden lograr un poquito más de eficiencia que las otras.
Como digo, este es un escenario en el caso de Quito distinto a lo que ocurre en otros cantones, en otras provincias, en donde tienes un candidato que tiene una alta preferencia y que prácticamente se convierte en las elecciones en un plebiscito a favor o en contra de una sola figura política. En este caso tenemos múltiples y también se evidencia la fragmentación y la diversidad del electorado quiteño. Tenemos un electorado que es preponderantemente popular en determinados sectores, en determinadas parroquias. Hay un electorado de clase media e inclusive también un electorado de clase media alta en otros lugares. Entonces, cada uno de esos niveles, de esos segmentos, están más inclinados o menos inclinados a determinados candidatos y en algunos espacios hay varios candidatos que están compitiendo por un mismo nicho electoral. Como digo, entonces, en este momento la campaña se pone muy interesante porque depende de esto, de los candidatos y de sus estrategias de campaña, cómo reclutar el voto allá donde pueden crecer. Bueno, están cerquita, ¿no? Entre los unos y los otros, Santiago. Ahora, ¿qué podemos decir, por ejemplo, del techo de cada candidato? ¿Qué podemos decir del techo de Pavel Muñoz, de Jorge Yunda, de Pedro José Freire y de lo que podría alcanzar quizás Luz Helena Coloma y Andrés Páez que le siguen por poco, ¿no? Están muy cerca los dos. Sí, Jorge Yunda es una figura que tiene una amplia favorabilidad en sectores populares, pero también tiene una resistencia, un rechazo, debido a su desempeño como alcalde y probablemente también algunos otros elementos sociales, podría decirlo, que hablan de un personaje que tiene una penetración muy interesante en los sectores populares, pero también resistencia y rechazo en determinados segmentos, sobre todo de clase media alta y alta de Quito. En el caso de Pavel Muñoz, es un candidato que recluta su votación entre las personas que tienen una afinidad hacia la Revolución Ciudadana y simpatía por el expresidente Rafael Correa, que también es como que un espacio muy propio, muy de ese segmento, ¿no? La candidatura de Pedro José Freire está compitiendo con otras dentro de un mismo segmento de la votación. Mencionaría a Luz Helena Coloma, también Andrés Páez, que están más afincados en el distrito norte de Quito, en cierto segmento de clase media, media alta. Y aquel candidato que tenga un mejor discurso, una propuesta que convenza más a estos electores podría tener una votación mayor que los otros, ¿no? Entonces están como peleándose en el mismo espacio y eso lo vemos a través de algunos análisis estadísticos que hemos realizado cruzando ejes, estableciendo nivel socioeconómico y la dureza del voto, como hemos mencionado también. Interesante, amigos. Son las 7:58. Conversamos con Santiago Pérez, director de Clima Social, y estamos hablando de encuestas. Hemos hablado de las encuestas, de cómo están los candidatos para la alcaldía de Quito. ¿Qué pasa con las prefecturas, Santiago? Y centrémonos en Pichincha, que es donde están nuestros amigos oyentes principalmente. Y allí veo unos datos interesantes porque el mayor porcentaje, al menos al corte 15 de enero, no ha decidido el voto o está pensando en un nulo o en un blanco. Sí, así es. En el caso, y es más o menos normal que las personas primero pongan atención, sobre todo en el caso de Quito, ¿no? A la elección para la alcaldía de Quito antes que la prefectura provincial, porque la prefectura tiene una incidencia, una acción, sobre todo en las zonas más rurales o fuera de la parte del casco urbano de la ciudad. Entonces nosotros no vemos tan claramente lo que hace la prefectura de Pichincha y por lo tanto permanece más alta la indecisión. Hay un 22% que dice que todavía no ha decidido por quién va a votar para prefecto de Pichincho y un 19% que no le gusta ninguno de los candidatos, podría votar nulo blanco. Paola Pavón tiene el 19%, Guillermo Churuchumbi el 12%, Eduardo del Pozo 7%. Son los tres candidatos que han manifestado una estabilidad, se podría decir, en las últimas encuestas. La intención de voto por Paola Pavón ha ido subiendo desde el 15% que obtuvo en diciembre
al 18%, la primera encuesta de enero, y la última que estamos haciendo referencia, 19%. El candidato Guillermo Churuchumbi se ha mantenido entre un 11 y un 12% con una estabilidad que muestran también que él está posicionado en un segundo lugar. ¿Que este vaya a ser el resultado? No, porque podrían ser que cambien muchas cosas todavía en estos últimos días de la campaña. Vamos hacia la recta final de la campaña. Esas personas que se encuentran indecisas serán determinantes para el resultado final. Impresionante, ¿no? Nada está decidido y todo puede pasar, nos dice Santiago Pérez, director de Clima Social. Ahora, ¿cómo estamos con los otros cantones, por ejemplo, en Guayaquil y en Cuenca? Si nos puede comentar brevemente también para conocer cómo están en estas ciudades. Sí, claro. En el caso de Guayaquil tenemos estudios que fueron realizados hasta inicios del mes de enero. Es decir, el corte en el caso de la Alcaldía de Guayaquil y Prefectura de Guayas fue el 5 de enero. Y por lo tanto, esta encuesta debe ser interpretada como la encuesta de arranque de la campaña electoral. Después vinieron los debates de los candidatos a la prefectura y habrán ocurrido algunas cosas que pueden haber modificado ya este escenario. Pero por eso, y recalcamos, este era la fotografía al inicio de la campaña. En Alcaldía de Guayaquil, Cintia Viteri, actual alcaldesa, compitiendo por la reelección, 35%. En segundo lugar, Jimmy Jairala, 20%. Tercer lugar, Aquiles Álvarez, el candidato de la Revolución Ciudadana, 16%. Cuando comparamos cómo fue su votación un mes antes, a inicios del mes de diciembre, vemos que se han ido consolidando los tres, que ha ido descendiendo la cantidad de personas indecisas, y esas personas indecisas se ha ido posicionando en uno de esos tres opciones, ¿no? La de Cintia Viteri, Jimmy Jairala y Aquiles Álvarez. Es interesante y me lo hicieron notar en algún medio justo de Guayaquil, cuando me dijeron, si usted suma el porcentaje que tienen Jimmy Jairala y Aquiles Álvarez, entre el porcentaje de los dos, le igualan o le superan al porcentaje de Cintia Viteri, ¿no? Entonces, la conclusión es que de alguna manera una oposición dividida es la que estaría favoreciendo la posible reelección de la actual alcaldesa de Guayaquil. Interesante. En el caso de la prefectura de Guayas, me parece que hay una competencia, una contienda todavía en ciernes. La actual prefecta Susana González, 26%, la candidata de la Revolución Ciudadana Marcela Aguiñaga, 14%, y un casi triple empate en este tercer lugar entre Nicolás Lapenti, Héctor Vanegas y Andrés Guzmán, entre 8 y 10% esos tres candidatos. Todavía también hay un nivel de indecisión importante, pero me parece que todavía está mucho por decirse. Además, en el caso de la prefectura de Guayas, habría que evaluar cómo se comportarán, además de Guayaquil, los cantones de la provincia de Guayas. Es una elección muy grande, muy compleja, porque la provincia de Guayas es una provincia enorme y que tiene muchos cantones, y todo dependerá de quién logre esa votación. Tanto equilibrio en el cantón Guayaquil como en el resto de cantones. Hay cantones que son muy grandes, Milagro, Daule, Durán, San Borondón, El Empalme, y hay cantones pequeñitos también, ¿no? Salitre, Velasco Ibarra, Balsar, son cantones pequeños, pero el reto de un candidato a la prefectura de Guayas, en este caso, es lograr una votación equilibrada tanto en Cantón Guayaquil como en el resto de los cantones de la provincia de Guayas. Era importante y para finalizar, Santiago, ¿cómo está en Azuay y en Cuenca las encuestas? Sí, en ambos casos, para alcaldía y prefectura, alcaldía de Cuenca y prefectura de Azuay, hemos encontrado todavía una alta indecisión. Veo, Vemos que Cuenca y Azuay atraviesa como una situación de crisis política, de crisis de credibilidad en los actores y en las autoridades e instituciones. El gobierno mal evaluado, la prefectura con una calificación negativa y el actual alcalde de Cuenca también con una calificación más negativa que positiva. Eso hace que su posible reelección, en el caso de Pedro Palacios, alcalde de Cuenca,
sea muy difícil, es improbable. En la anterior encuesta que habíamos realizado en diciembre aparecían compitiendo por un primer lugar entre Paul Carrasco y Pedro Palacios, el alcalde, y ninguno de los otros candidatos tenía un porcentaje significativo relevante. La última encuesta que nosotros hemos realizado en el 5 de enero aparece en primer lugar el candidato Cristian Zamora, que pertenece a una alianza en la que está la izquierda democrática, con el 15%, Paul Carrasco 11% y Pedro Palacios el 9%. Nuevamente, esta es una elección en la que todavía está armándose este escenario electoral. En el caso de la prefectura de Azuay, hay un poquito más de claridad porque compite el ex prefecto, ex alcalde Marcelo Cabrera, una personalidad ampliamente conocida, con una larga trayectoria, y eso le coloca a él en un primer lugar con un 20%, sostenido además desde la encuesta anterior del mes de diciembre. Le compite un poco, sería como su principal adversario, Juan Cristóbal Lloret de la Revolución Ciudadana, que tiene el 11%, y otras candidaturas como son Ruth Caldas, Dora Ordóñez y Sebastián Ceballos tienen una intención de voto menor al 6%, parecería que tienen menos probabilidades. Bien, importante entonces, como dice Santiago, todo puede cambiar, así que estaremos pendientes. Gracias a Santiago Pérez, director de Clima Social, por comentarnos sobre las encuestas y también ayudarnos a entender e interpretar esos resultados. Quedan menos de 15 días para el 5 de febrero para que los ecuatorianos acudamos a las urnas y todavía nada está dicho, señores. Gracias por estar con nosotros, Santiago. Muchas gracias. Saludos, Verónica, y a todos quienes nos escuchan por Radio Sucesos.